Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Me extrañaban? Spoiler. No, no me extrañaban en absoluto. Pero bueno, bienvenidos a este último video de la trilogía de creepypastas. Y pues bueno, tengo la expectativa de que esta sección volverá hasta octubre con un video. Pero no sé cómo, si hacer un extremadamente largo, 3 de estos videos normales. No sé, solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto el presente soy, señores y señoras. Si fue su trabajo hacer esto, de revisar las historias, revisar audios y esas cosas. Solo en la última cometí por ahí un error, pero bueno, ya quería hacer esto. Bueno, en este video me tomé unas libertades, de hecho, no les miento cuando les digo que iba a incluir más historias, pero mejor me las resguardo. Y es que hubo una que otra historia que sobrepasó un poco el tiempo debido, pero no creo que les afecte mucho. Y bueno, les recuerdo para los que ya saben y los que no, que aquí están los tiempos, por si te interesa una parte, o una de estas no te importa, como sea, aquí está. Ahora ya antes de comenzar, les haré una propuesta. Si en una semana sobrepasamos las 500 vistas, 25 me gusta y 10 comentarios, aprobando esta idea, tiene que ser en este video. Subiré un video extra, con las creepypastas que aún no voy a usar y que tenía planeado usar hasta octubre como mencioné. Eso sí, el video no tendría la edición estándar, sino una más sencilla y menos elaborada. En cuestión de historias. Estamos hablando de 7 creepypastas cortos, 14 medianos y 3 largos. La duración aún no está definida, pero pues dense la idea. Solo si reunimos en los 7 días que llega una semana, si no pues bueno, no se preocupen tanto, que para octubre las verán. Y pues bueno, ya no los interrumpo más, y ahora sí, comencemos. El creepypasta se llama Primer día de escuela. Rosie batalló con el zipper de su mochila floreada y esperó a que el bus llegara para que la llevara a la escuela. Detrás de ella, mamá y papá estaban igual de nerviosos, pero no permitieron que se echara a notar. Querían que el primer día de Rosie fuera una experiencia nueva y emocionante, no una llena de ansiedad. Podían simplemente llevarla ellos mismos, dado que no vivían muy lejos de la escuela, pero querían que su dulce hija hiciera amigos y conociera nuevas personas. Sin embargo, el bus amarillo y brillante se detuvo enfrente de su casa antes de que pudieran cambiar de parecer. El bus estaba un tanto vacío, y eso solo se añadió a los nervios de la familia. Después de un gran abrazo y muchos besos de mamá y papá, Rosie entró al bus, escogiendo un asiento cerca de la parte frontal. El conductor regordete se despidió de mamá y papá sin hacer contacto visual, y la puerta chilló mientras se cerraba detrás de su pequeñita atesorada. Mamá se limpió una pequeña lágrima, y ella y su esposo observaron al bus desaparecer en la esquina calle abajo. Tendrá un día excelente. Consoló papá a mamá con un beso en la frente. Lo sé, concordó mamá sin emular la misma seguridad. Me voy a duchar, terminó, dirigiéndose hacia adentro. Cuando las pisadas de papá entraron a la casa, un claxon ruidoso lo espantó. Su estómago se vació en su garganta mientras se giraba para ver a un bus diferente, lleno de estudiantes felices, situándose al pie de su acera. La gran puerta se abrió. Buenos días, don Thomas, y luego el conductor anciano del bus preguntó con una sonrisa agradable, como esa de un abuelo amoroso. ¿Rosie está lista para su primer día? El creepypasta se llama Un fantasma no puede herir a los vivos. Existen muchos malentendidos acerca de los fantasmas. En su mayoría, es gracias a Hollywood. Si ves suficientes películas, te harán revisar por encima de tu hombro para protegerte de espíritus vengativos, que están esperando a romperte el cuello, arrastrarte al infierno, o sea cual sea lo que se esté produciendo en masa ese Joel. La verdad es que los fantasmas nunca pueden herir a los vivos. Carajo, ni siquiera nos pueden tocar. Puedes confiar en mí sobre esto. El viejo Peter Menaker me ha estado siguiendo alrededor de 15 años, y nunca me ha puesto una mano encima. Más bien, en su mayoría, solo me sigue de un lado a otro, vagando dentro y fuera de mi vida como un recordatorio ocasional de que sigue ahí. Eso es lo único que un fantasma te puede hacer. Solo merodear en el rabillo del ojo, mostrándose ocasionalmente al frente de tu visión antes de desaparecer en las sombras. Nadie más es capaz de verlos o escucharlos, así que eventualmente solo aprendes a vivir con ello. Eso es lo que yo he hecho, al menos.
He crecido, conseguido mi trabajo soñado, he encontrado a una esposa que me ama, e incluso tuve un hijo el año pasado. Es increíble cómo ha resultado todo, de hecho. Me encuentro a un mundo de distancia de donde estaba esa noche cuando tenía 17 años. Estaba conduciendo desde la casa de mis compañeros de equipo deportivo, después de haber tomado demasiados tragos, y escuché un golpe enfermizo cuando giré en una curva con demasiada brusquedad. Pisé los frenos y salí corriendo del auto, y fue entonces cuando vi a Don Menaker desperdigado a la mitad de la calle, con sus piernas apuntando en la dirección equivocada y sangre colándose de su boca. Me pidió que llamara a una ambulancia, pero solo con verlo estaba seguro de que no sobreviviría antes de que llegaran. Y tuve razón, pero no me quedé para averiguarlo. Obviamente, no estoy orgulloso de lo que hice. No pasa un solo día en el que no me arrepienta de ello, en el que no me odie por lo que hice. Pero, como dije, he crecido desde entonces. Me he convertido en una persona nueva, una mejor persona. Desearía que pudiera cambiar el pasado, pero dado que no puedo, qué bien me hace seguir viviendo en él. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo. Y a Peter también, pero nunca me ha hecho ningún bien. He tratado de justificarme ante él tantas veces como he podido, pero nunca le ha hecho un gramo de diferencia. Siempre se queda ahí parado, silente, determinado. Un fantasma nunca puede herir a los vivos. Pero nadie vive por siempre, y un fantasma no es más que paciente. El creepypasta se llama. La próxima vez estarás preparado. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y te has encontrado a un vampiro? No, no del tipo sensual, sino una criatura repugnante de miembros huesudos y piel pálida. Del tipo que gruñe tan pronto como entras, al igual que una bestia a punto de precipitarse. Del tipo que inmoviliza tu posición con sus ojos hipnóticos y hundidos, volviéndote incapaz de escapar en tanto ves a esa criatura repelente sobresalir de las tinieblas. Tu corazón ha llegado a acelerar su paso cuando tus piernas se rehúsan a hacer lo mismo. ¿Has sentido el tiempo ralentizarse mientras este ser cruza la habitación tras la oscuridad de un parpadeo? ¿Has tiritado por el temor cuando coloca una garra encima de tu cabeza y otra debajo de tu barbilla para que pueda girarla, exponiendo tu cuello? ¿Has forcejeado mientras su áspera y seca lengua se desliza por tu cuello, desde tu mandíbula y hasta tu cuello, en una búsqueda reptante por tu arteria? ¿Has sentido su aliento caliente liberar un siseo contra tu piel cuando le gusta tu pulso, ese flujo que se dirige a tu cerebro? ¿Alguna vez has experimentado una oscuridad estresante y corrosiva luego de descubrir que no todos los vampiros se alimentan de sangre, sino que algunos se alimentan de recuerdos? Y bien, puede que no. Pero déjame replantear la pregunta. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y olvidado súbitamente el motivo por el que fuiste ahí? El creepypasta se llama. Julia es una chica lista. Julia sabía que era inteligente. Era uno de esos niños brillantes, el tipo de niño que se da cuenta pronto, de que los padres no lo saben, ni lo pueden todo. La primera vez que se dio cuenta de esto, fue cuando se asustó. Había escuchado un ruido en su habitación que vino desde debajo de su cama, o desde su armario. Julia corrió por el pasillo, llorando. Mami. Papi. ¿Qué pasa, cariño? Escuché un monstruo, tartamudeó Julia. Esperaba que ellos la reconfortaran, o que rodearan sus ojos, o que se molestaran. En su lugar, saltaron de la cama de inmediato y corrieron hacia su habitación, en donde revisaron debajo de la cama, inspeccionaron el armario y revisaron el seguro de la ventana. Exploraron cada centímetro. Julia lo comprendió rápidamente. Sabía lo que estaban haciendo. Al tomar sus miedos como algo serio, le demostraban a su niña pequeña que estaba a salvo y que era amada. Quizá lo leyeron en algún libro. Pero la lección que Julia aprendió fue que tenía poder. De ahí en adelante, despertar a sus padres se volvió un evento diario. Julia lloraba y gritaba. Ellos se lanzaban hacia su habitación y Julia escondía su sonrisa detrás de las lágrimas. Pero ellos no se quejaron ni una sola vez. Una noche, ya no lo pudo contener y se echó a reír cuando su papá se cayó tratando de examinar la lámpara de techo, como si un monstruo pudiese caber ahí. ¿Qué es tan gracioso?, le preguntó papá, sobándose la espalda. Tú, Julia sonrió. Siempre me creen. Su papá no estaba molesto.
Solo volteó hacia mamá. Una vez, dijo, por lo bajo. Solo una vez no le creímos a tu hermano. Y Julia, hija única, no durmió bien esa noche. El creepypasta se llama Niña Muda. Sara, nuestra hija, es muda. Es la niña más adorable del mundo, con los gestos de risa más encantadores, pero nunca ha salido ningún sonido de su boca. ¿Triste? Absolutamente, pero mi esposa y yo ahora estamos muy acostumbrados a ello, y nunca nos molestamos en cuanto a su silencio, porque ella siempre está muy feliz con la vida, algo que incluso admiramos. Mi esposa y yo pensamos que sería agradable conseguirle un tocador nuevo, puesto que estaba creciendo y podría darle uso a unos cuantos cajones más. Encontramos uno que era lindo y que combinaba con su habitación blanca y verde azulado. Pero el problema fue que, cuando moví su tocador viejo, encontré en la pared la ilustración de un hombre enseñando una palma. Probablemente medía unos 15 centímetros, pero no era como el dibujo de un niño, sino que era una imagen cristalina, como si fuera de una revista. Solo un hombre ordinario de la mediana edad con un traje gris y sin emoción alguna en su rostro. No recordaba haberlo visto antes, pero el servicio de mudanza había colocado originalmente el tocador en la habitación cuando nos mudamos, así que en realidad no había ninguna razón para que lo hubiera visto. Traté de rasparlo de la pared, pero fue inútil. Mi esposa incluso pensó que era inquietante, pero dado que lo íbamos a cubrir con el tocador nuevo, podíamos simplemente dejarlo ahí. Esa tarde, mi esposa y yo seleccionamos el tocador en la mueblería. Cuando llegamos a casa, nuestra hija no nos recibió en la puerta principal cuando la llamamos, diciéndole que teníamos el nuevo tocador y que habíamos traído cena para llevar de su restaurante favorito. Mi esposa la llamó de nuevo, sin respuesta, mientras yo transportaba el tocador hacia la sala de estar con una plataforma rodante. Entonces mi esposa gritó y casi dejé que el tocador se me cayera hacia adelante. Lo erguí rápidamente y corrí hacia su voz, la cual provino de la habitación de Sara. Y, parado en el medio de la habitación, estaba el mismo hombre de la pared con su traje gris. Solo que ahora era de tamaño real y se veía vivaz y feliz, estirando su espalda y cuello. Mi esposa tenía las manos sobre su boca, con ojos amplios, observando la pared. Una imagen clara de Sara estaba en la pared, en el mismo lugar en donde el hombre había estado, enseñando su palma abierta. Tenía que hacerlo, dijo el hombre. Y lo siento mucho. He estado ahí desde hace demasiado tiempo, y tomé el lugar de la persona que estaba atrapado antes que yo. Lo observé, presionando mis puños y sin saber cómo responder. Lo único que tienen que hacer, es encontrar a alguien a quien ella le pueda decir: «Me liberarías y tomarías mi mano, amigo». Miren, yo también fui engañado, pero, por favor, entiendan. Tengo una familia que no he visto en Dios sabe cuánto tiempo. Se los prometo, esto funcionará para ella, porque funcionó conmigo. Mi esposa entró en llanto y cayó de rodillas, tocando la imagen de nuestra hija. El creepypasta se llama El motel en donde morí. A veces regreso al motel en donde morí. No sé por qué, pero continúo encontrándome a mí mismo siendo arrastrado aquí una y otra vez, como una polilla a la llama, o quizá como un drogadicto a su distribuidor. Este lugar está un poco más desgastado cada vez que lo visito. Noto más focos ennegrecidos en el letrero, más insectos obstruyendo el drenaje de la piscina y más colillas de cigarrillos no barridas. La máquina de Coca-Cola escurre tanta espuma como el refresco mismo, mientras que la máquina de hielo produce moho y rechinidos fastidiosos. Fue un lugar bastante mierdero para dormir, no digamos para morir. Hoy, por la noche, acecho a través de las paredes y veo una familia en mi antigua habitación. Se ven cansados, bronceados y listos para ir a casa, y comprendo que la única razón por la que están aquí, es porque su presupuesto para vacacionar no se estiró lo suficiente. Ahí tienes a la vida. Algo inesperado siempre puede cambiar tus planes. Naturalmente, ellos no me pueden ver o escuchar, así que no les puedo dar el tour completo. No les puedo explicar que los agujeros en la pared fueron causados por mis puños, tratando de matar a las cosas que serpenteaban por debajo de ese papel tapiz de mal gusto. No les puedo decir que mis dientes son responsables del pedazo de porcelana que está ausente en el inodoro, o advertirles de que el espacio rasposo en la alfombra, sobre el cual su hijo se está arrastrando y buscando su juguete, fue mi sangre alguna vez. No tiene punto quejarte o chillar por nada de esto. Pero sí susurro. Es un susurro de molestia, lo mismo que digo siempre que regreso. Jódete, Carlos.
La noche en la que morí, lo único que quería hacer era drogarme. Pero Carlos quería un conejillo de indias, así que me ofreció cortésmente una jeringa gratis de una mierda experimental de alto calibre. No me importó lo que era. Un simple pinchazo de esa aguja fue lo único que se necesitó, ni siquiera me dio suficiente tiempo como para enterrarla por completo. Solo una pequeña mordida de la aguja y me había convertido en un lunático homicida embravecido. Y ya que estaba hospedado ahí a solas, el único homicidio fue un suicidio. Al menos no hería a nadie más. Aún así, jódete, Carlos. Supongo que podrías decir que ahora me he desintoxicado. En parte. Resulta que los fantasmas solo son adictos de otro tipo, siempre regresando por una probada de sus vidas pasadas. Al igual que arrancarte una costra, aparentemente es inevitable que repasemos nuestros errores. No puedo pensar en otra razón por la cual seguiría acabando aquí. A menos que... quizás sea porque es aquí donde mi último error rodó debajo de la cama. En ese lugar que nadie nunca limpia. Al que el padre se está acercando para recuperar el juguete del niño. Y del que ha retirado su mano por el pinchazo de una aguja. Un simple pinchazo. Oh, carajo. Me doy la vuelta para irme, pero de pronto he perdido la habilidad para caminar a través de las paredes. Algo me quiere hacer ver esto. El creepypasta se llama. Siempre me preocupó que mi hábito extraño mantendría a las personas alejadas de mí. Siempre he sido muy cohibido acerca de mi problema de chuparme el pulgar. Y sí es un problema. La mayoría de los niños lo olvidan con la edad o son persuadidos gentilmente por sus padres atentos para que abandonen el hábito. Pero mi crianza fue diferente. Nunca veía a mis padres por más de un par de horas cada semana. Estaban tan ocupados con el trabajo, que las únicas personas que veía de forma regular eran los sirvientes y los amos de casa. Dios sabe que ellos no iban a corregir los hábitos del único hijo de sus empleadores. El heredero de la fortuna familiar. Si hubiera tenido amigos u otros miembros de la familia a mi alrededor, habría madurado normalmente. Pero esa oportunidad ha pasado desde hace mucho. Creo que mi hábito es una súplica de seguridad. El no tener ningún otro consuelo o calidez en mi vida probablemente me conduce a esta práctica tan infantil. Tengo 20 años, estoy demasiado grande como para hacer algo tan inmaduro como chuparme el dedo. Pero aquí estoy. Nunca esperé que nada cambiara para mejor. Cuando mis padres murieron en ese incendio vial, fui el único que quedó. Tenía 15 años, y era más rico de lo que podía comprender, y aparte de mis sirvientes, era el único que vivía en una casa a la que me debería referir con más exactitud como un palacio. Los sirvientes me consintieron como se les había enseñado que hicieran. Mis tutores llegaban y se iban como había sido calendarizado. Nadie se atrevía a decirme que me consiguiera una vida social o que interactuara con el mundo que me rodeaba. Me dejaban en paz con mi laptop y mis videojuegos. Hasta donde sabían, hasta donde yo sabía, estaría navegando la web y jugando a solas hasta que muriera. Como dije antes, ahora tengo 20 años. Hasta hace poco, mi vida transcurría de la manera en la que lo esperaba. Luego conocí a Aria. Aria es la hija de una de las sirvientas. Es más joven que yo, probablemente de 17 o 18 años. Pero es la única persona que se ha llegado a interesar en mí en un nivel personal, en lugar de solo entablar mecánicamente las interacciones de sirviente-maestro. Cuando su madre, cuyo nombre ni siquiera conozco, lo descubrió, estaba muy enojada con su hija y se disculpó conmigo profusamente. Me aseguró que Aria no me iba a molestar de nuevo. Le dije que estaba bien. Le permití a Aria visitarme tan frecuentemente como lo deseara. Nos volvimos apegados pronto, y no tomó mucho antes de que Aria mencionara mi hábito. Deslicé el pulgar arrugado y bañado en saliva desde mi boca, e hice un puño a su alrededor como un intento desanimado para ocultar mi vergüenza. Aria me dijo que no me apenara. Sostuvo mi mano con la suya y desenrolló gentilmente mi puño. Mientras observaba, incrédulo, y mi corazón me golpeaba tan poderosamente que me preocupaba que ella lo fuera a escuchar, Aria se llevó mi pulgar todavía húmedo a su boca. Tienes que entender algo. Ni siquiera había sido abrazado por otra persona aparte de mi madre, cuando era un niño.
Este era un nivel de intimidad que nunca había esperado ver de frente, y menos aún esperaba formar parte de él. Tirité con un nerviosismo excitante. Arya dejó de hacer lo que estaba haciendo y me preguntó si estaba bien. Yo asentí y le dije que solo necesitaba tomar un poco de aire. La dejé en el sofá. Me paré en el balcón y le di un vistazo a la ciudad de abajo. Me di cuenta de que era la primera vez que había estado afuera en meses. Mientras el aire fresco aflojaba mi tensión y me ayudaba a aclarar mi mente, sentí que Arya vino detrás de mí y enrolló sus brazos alrededor de mi cintura. Salté un poco ante el contacto. Tranquilo, me dijo. No pasa nada. Ella sabía que estaba nervioso, pero el sentimiento se estaba disipando. Me sentía cómodo con ella. Lo suficientemente cómodo como para realizar mi hábito sin sentirme como un bebé. Me llevé la mano a la boca. Mi cabeza dio vueltas cuando probé los restos de la saliva de Arya en el dedo arrugado. Lo succioné con determinación, queriendo tragarme lo que había estado dentro de ella hace solo unos minutos. Lo chupé aún más fuerte. Sentí que la uña se soltó y se pegó en mi paladar, pero no me importó. Mi lengua buscó la carne virgen que estaba debajo. Arya me giró para que la viera de frente, y nuestros ojos se entrelazaron. Por favor, déjame ayudarte, me susurró. Antes de que pudiera aceptar, la puerta se abrió en el otro lado de la habitación. Entró una sirvienta, empujando un carrito con una bandeja encima. Mantuvo su cabeza agachada, disculpándose por haberme interrumpido. Lo siento, señor, murmuró, pero quizá preferiría uno fresco. La sirvienta removió la campana protectora de cristal encima de la bandeja y reveló 10 pulgares cercenados, ordenados meticulosamente por tono de piel. Me saqué el pulgar viejo de mi boca. Lo había usado por más de un día y la piel estaba comenzando a desprenderse de la carne. Arya observó la bandeja con emoción. ¿Podemos compartir estos?, me preguntó. Le sonreí, notando el vendaje en la mano izquierda de la sirvienta. Ella lo escondió rápidamente detrás de su espalda. Tuvimos problemas para encontrar el 10º, señor, me informó. Lo siento, en verdad, si el mío no es lo suficientemente bueno. ¿Cuál es?, le pregunté. Ella apuntó al tercero desde el extremo izquierdo. Lo levanté y se lo di a Arya. Ella lo contempló por un momento, y luego lo deslizó dentro de su boca. Sus labios formaron una sonrisa alrededor del dedo oscuro. Le agradecí a la sirvienta, y se fue. Arya y yo nos quedamos parados en el balcón, chupando silenciosamente nuestros pulgares. Me agarró de la mano y recostó su cabeza contra mi hombro. Sonreí con felicidad. Finalmente, una oportunidad para vivir una vida normal. El creepypasta se llama No todos los hombres. No todos los hombres son violadores, gruñía papá mientras bajaba por los perfiles de Facebook de sus amigos y leía los artículos que habían publicado acerca de ataques sexuales. No todos los hombres son abusivos, murmuraba papá mientras realizaba una investigación para invalidar las estadísticas de violencia doméstica que lo molestaban tanto. No todos los hombres son como yo, pronunciaba para mí mismo mientras papá tiraba a mamá al otro lado de la habitación por haber tenido la osadía de contradecir algo que él había dicho. Después de haberla herido una noche, llegó a mi habitación algunas horas después. Eres un niño dulce, me había dicho. Sé que nunca herirías a una mujer, sin importar cuánto se lo merezca. No todos los hombres son como yo. Tú no tienes un mal temperamento. Pero sí tenía un mal temperamento. Y estaba furioso. Años más tarde, me fui a la universidad como un joven enojado y confundido. Partí siendo un buen estudiante, pero las cosas empezaron a declinar a medida que las noticias de mi hogar se filtraban por mi correo electrónico. Mamá tuvo que recibir suturas, me escribió mi hermana un día. Voy saliendo hacia el dentista para rellenarme un diente. Me había escrito mamá una vez, dejando por fuera todo el contexto acerca del porqué. Ya lo sabía. Comencé a beber. Mis calificaciones decayeron. La depresión se perpetuó, y mientras mi ira permanecía internalizada, sabía que las cosas estaban empeorando. Resentía a las mujeres que rechazaban mis avances. Decía cosas de ellas detrás de sus espaldas, cosas terribles e imperdonables. Mi tristeza y aislamiento se agravaron. Busqué pornografía misógina y violenta.
Me odiaba por disfrutarlo tanto como lo hacía. No podía evitarlo, pero me preguntaba si era eso lo que excitaba tanto a mi padre. Al final del semestre, ansiaba la Navidad. Tenía la esperanza de que las vacaciones de los estudios me ayudarían a aliviar la tensión que sentía. Quería estar en casa con mi familia. Sabía que estaría volviendo a la fuente de todos mis problemas, pero no me importaba. La familiaridad era preferible a estar solo. Resultó que las cosas solo habían empeorado. Sin mí ahí, papá estaba fuera de control. De alguna forma, mi presencia había sido una especie de mediador sin que lo supiera. En cierto sentido, él no quería decepcionarme, siendo su único varón, al actuar como verdaderamente había querido actuar cuando yo estaba viviendo en casa. Ya no había frenos en ese vehículo. Papá bebía más que nunca. Se encolerizaba más que nunca. Y parecía que era su segunda naturaleza el empujar a mi madre o a mi hermana fuera de su camino con poco cuidado de la fuerza que utilizaba o en donde terminaban cayendo en consecuencia. Durante la cena de Navidad, estábamos reunidos alrededor de la mesa. La familia parecía estar en un humor decente después de un día entero en el que papá mostró sus mejores modales. Estaban usando esa oportunidad para disfrutar el día. Se estaban riendo y bromeando y celebrando. Pero yo no podía. Me sentía sobrecogido por el estrés. Estrés de la escuela. Estrés de la soledad. Estrés por mi familia. Por primera vez en mi vida, me sentía como si estuviera perdiendo el control. Hice mi mejor esfuerzo para aparentar la fachada de buenos ánimos. Sonreí y aparenté a lo largo de la cena y en la mayor parte del postre. Luego mi hermana dijo algo de lo cual no me pude reír. Algo que se me quedó grabado. Escuché que tu ex, Kayla, ahora está con Kevin Davis. Eso sí que es una mejora, ¿no? Ella, y los demás, se rieron. En cualquier otra situación, yo también me habría reído. Kevin Davis era precioso. No tenía ningún sentimiento residual con respecto a Kayla, y debía haber estado feliz de que ella se consiguiera un sujeto tan apuesto. Pero todos mis sentimientos de rechazo de los meses pasados burbujearon a la superficie. Empecé a respirar agitadamente. La habitación dio vueltas. Años de estrés constante y enojo y miedo se condensaron en una onda, y todo se tornó blanco. Segundos después, cuando mi visión regresó, mi madre estaba gritando. Mi papá se había retirado de la mesa y estaba observándome con miedo y desconcierto. Miré a mi hermana. Los restos de mi hermana. Su cabeza había sido cortada por la mitad. La materia gris se derramaba en la mesa y se mezclaba con su plato de galletas navideñas. Mamá estaba histérica y se había apresurado a un costado de mi hermana. Estaba tratando, sin éxito, de empujar el cerebro de vuelta en el cráneo de su hija. Me sentía vacío. Confundido. Todo el asunto era tan surrealista, que una parte de mí pensó que era una pesadilla. Pero luego sentí que mi padre empezó a hablar. La realidad me penetró con una sacudida enfermiza. Tienes un don, Frank, me dijo. Habló lentamente. Metódicamente. Me di cuenta de que estaba aterrado. Nunca lo había visto así. No sabía que lo tenías, continuó. Yo no lo tengo. Pero tu bisabuelo lo tuvo, hizo una pausa. No todos los hombres pueden hacer eso, susurró papá. No todos los hombres son como tú. No todos los hombres. Las palabras se arremolinaban en mi cabeza y recordé todas las veces que él había pronunciado esas palabras. Me sentí mareado. Me enfoqué en la memoria de él sentado a un lado de mi cama, con los nudillos amoratados por haber golpeado a mi madre, y diciendo que no todos los hombres eran tan horribles como él lo era. Y, a pesar de eso, aquí me encontraba. Aún peor que él. Cerré los ojos y todo se tornó blanco de nuevo. Sentí un rocío cálido golpeando mi rostro. En la distancia, hubo otro chillido de mi madre. Abrí los ojos. Mi padre había desaparecido. La habitación entera goteaba su sangre. Había entrañas humeantes adheridas al techo, y, pieza por pieza, caían encima de la mesa y de la alfombra empapada. Mamá estaba arrinconada en una esquina, sollozando. Me levanté de la mesa y ella se encogió todavía más, murmurando que me alejara de ella una y otra vez entre alientos desiguales. Estudié la masacre. Luego me fui sin mirar atrás. No he vuelto a casa desde entonces. Todo el día, cada día, escucho la voz de mi padre haciendo eco en mi mente. No todos los hombres son así, y no todos los hombres son como tú. Le había creído. Ahora, sin importar a dónde vaya, no puedo evitar meditar sobre ello cada vez que veo los rostros de los hombres.
El creepypasta se llama mimetismo. Cuando agregué a Claudette, me preocupaba al comienzo que fuera a estar sola y deprimida. Sabía que los loros supuestamente son criaturas sociales, pero yo apenas estaba equipada para lidiar con uno, mucho menos para conseguirle un acompañante. Mi tía Julia, quien me había regalado el ave generosamente después de que descubrió cuán ruidosa y enérgica podía ser, me aseguró que Claudette era del tipo independiente y que estaría bien por su propia cuenta. Claudette y yo tuvimos un comienzo problemático. Yo me sentía tímida alrededor de su gran pico y garras afiladas, y a ella le tomó tiempo confiar en una persona más. Aparentemente, ella había tenido cantidad de hogares en sus 25 años de edad, y todos la habían regalado al igual que mi tía lo había hecho. En su mayoría, esa fue la razón por la que la conservé. Me sentía mal por ella y quería que finalmente tuviera un hogar permanente, incluso si eso significaba una curva de aprendizaje empinada. Tuvimos lo que se sintió como un largo periodo de adaptación, durante el cual aprendí que ser mordida, pese a que era doloroso, podía ser mucho peor, y ella al menos empezó a reconocerme como la mano que la alimentaba. Cuando descubrí que se sentía mucho más feliz en mi jardín pequeño de techo cerrado, moví su jaula y la dejé andar libre, lo cual también mejoró nuestra relación. Tomó mucho tiempo, paciencia y amenazas, pero eventualmente llegamos al punto en el que ella volaba hacia mí siempre que yo salía, y se sentaba en mi brazo mientras ingería lo que le había traído. Si es que me había estado preocupando porque se sintiera sola mientras yo estaba en el trabajo, esas preocupaciones se disiparon rápidamente cuando me di cuenta de que estaba haciendo amigos con los sinsontes, que tenían un nido en el árbol detrás de mi apartamento. Intercambiaban llamados y se graznaban entre ellos a lo largo del día, lo cual a veces me metía en problemas leves con los vecinos más sensibles a los ruidos, pero no era nada que unas cuantas galletas caseras y una carta de disculpa no pudieran enmendar. Nunca antes había considerado comprar una lora, pero Claudette demostró ser una chica dulce e inteligente una vez que superé su onerosidad inicial, y aprendí que tenía un vocabulario un tanto extenso, y a veces extravagante, y que era una imitadora excelente. También descubrí que, durante el transcurso de unos cuantos meses, mientras estaba en el trabajo, ella aparentemente le había enseñado a los sinsontes una que otra cosa. Una tarde, estaba sentada en el jardín rascándole el cuello a Claudette antes de irme a hacer la cena, cuando escuché una voz suave pero distintiva que provenía desde algún lado por encima de mí. «Mierda», decía. Salté, no habiendo visto o escuchado a nadie acercándose, y miré a mi alrededor, pero mi esquina en el complejo de apartamentos estaba callada y no había nadie afuera. En mi regazo, Claudette empezó a agachar su cabeza y sus plumas se alborotaron muy ligeramente. «Mierda», dijo de nuevo la voz. «Mierda», respondió Claudette. Ella y la voz se intercalaron unas cuantas veces más, gritando entusiasmadamente una de las palabras favoritas de Claudette, hasta que me apresuré hacia adentro, avergonzada. Fue solo cuando vi a uno de sus amigos sinsontes aparecerse por el jardín un par de veces, obviamente en búsqueda de Claudette, que comprendí que la voz que había escuchado no había sido de alguien que estaba alentando su comportamiento travieso. Había sido uno de los sinsontes. Claudette le había enseñado a las aves salvajes a maldecir. Me iba a costar muchas más galletas para quedar bien con los vecinos cuando se dieran cuenta de eso. En vez de mudarla adentro, decidí tratar de alentarla a que usara palabras más dulces con la esperanza de que los sinsontes las imitaran. «Hola», dijo una y otra vez. «Hola», dijo Claudette. «Mierda», dijeron los sinsontes. Efectivamente, mierda. Ni siquiera sabía que los sinsontes podían hablar, mucho menos cómo hacer para que pudieran aprender palabras nuevas. Así que navegué por el internet y pregunté en varios lados, esperando obtener un poco de información. «Solo repiten lo que escuchan frecuentemente», había respondido un amante de las aves cuando dejé un comentario en un foro. «Van a aprender algo nuevo pronto». Un sinsonte cerca de mi casa estuvo llamando a mis perros constantemente durante siglos hasta que aprendió una canción de ave nueva. Buena suerte. Bien, me dije a mí misma, puedo esperar hasta que se acabe. Mientras tanto, seguí trabajando con Claudette para limpiar su propio lenguaje y pasaba algo de tiempo cada noche repitiéndole palabras y recompensándola cuando las decía con éxito.
Me tomó unas cuantas semanas y meses más, pero las malas palabras definitivamente estaban disminuyendo y no había escuchado a los sinsontes repetirlas desde hace mucho, así que lo estaba considerando como una victoria. Una mañana, cuando salí para alimentarla antes de irme al trabajo, ella revoloteó y se movía por sus escalones con su entusiasmo usual, pero noté que estaba haciendo unos ruidos extraños y rasposos, como si no pudiera recuperar el aliento. La coloqué en mi brazo mientras acariciaba su espalda. ¿Estás bien?, pregunté. Hola, dijo y la respiración extraña se detuvo. Esperé por un rato, casi el tiempo suficiente para hacer que llegara tarde al trabajo, pero ella pareció estar bien y salí apresurada. Sin embargo, la mañana siguiente, los sonidos graves y rasposos habían vuelto. Una vez más, se me acercó y revoloteó y ladeó su cabeza sin dejar de hacer los sonidos de respiración trabajosa. Afuera, los sinsontes estaban respondiendo con sonidos inusuales de clic. No les presté mucha atención, pues estaba demasiado preocupada por mi pobre Lora. Incapaz de abandonarla de nuevo cuando se encontraba en un estado tan obvio de estrés, llamé a mi jefe para hacerle saber que tenía una emergencia familiar y llevé a Claudette en un apuro a la veterinaria más cercana. Le dije a la recepcionista con una voz temblorosa que estaba segura de que Claudette tenía algún tipo de enfermedad seria, y le expliqué que había estado teniendo problemas para respirar. Me acomodaron en una habitación para esperar a la veterinaria. Cuando llegó, expliqué de nuevo los sonidos y le rogué que escuchara a Claudette. Ella estaba sentada en su jaula de viaje, acicalándose en silencio, completamente indiferente al hecho de que su vida estaba colgando de un hilo. Lo juro, sonaba horrible ayer y hoy también, insistí. A veces estas cosas vienen y van, me dijo gentilmente. ¿Me puedes hacer un favor? Imité el sonido que estaba haciendo. Hice rápidamente lo que me pidió, esperando que tuviera la precisión necesaria para que ella pudiera entender la severidad de la situación, inmediatamente, Claudette empezó a imitarme. La veterinaria escondió una sonrisa ligera detrás de su mano antes de recuperar su semblante serio. ¿Se encuentra bien, Stacy? Parece que, pude haberte escuchado durante algunas actividades nocturnas y solo está repitiendo esos sonidos. ¿Qué? Creo que te escuchó con alguna pareja. Ya sabes, durante momentos íntimos. Claudette hizo énfasis en esa declaración con un gemido inconfundible. Sintiendo que mi cara me quemaba con un rojo brillante, empaqué a mi ave, murmuré una disculpa, le agradecí y prácticamente salí corriendo de la oficina. Debiste haber estado escuchando a los vecinos, acusé a una Claudette sibilante en nuestro camino a casa. ¿O será que alguien ha estado viendo televisión demasiado fuerte? Fuera lo que fuera, tuvo que haber estado sucediendo por un tiempo para que comenzara a imitarlo. Era obvio, no podía encuestar a mis vecinos preguntándoles si habían estado cogiendo con las ventanas abiertas, así que, por ahora, solo podía tratar de prestar más atención a lo que Claudette estaba siendo expuesta. Cuando la regresé de nuevo al jardín, les canturé un coro de olas a los sinsontes, quienes le cantaron de vuelta, y luego se sentó en la parte superior de su jaula para tomar una siesta bajo el sol. Me senté en el jardín con ella por una buena porción del día, pero no escuché nada particularmente revelador, y al final me rendí cuando se volvió desagradablemente cálido afuera. Los sonidos de respiración trabajosa de Claudette comenzaron a hacerse una parte más frecuente de nuestras mañanas, junto con el gemido ocasional. Ella y los sinsontes continuaron con sus intercambios y me acostumbré a los sonidos de clic de la misma forma en la que me había acostumbrado a sus groserías. Se volvía particularmente incómodo por las mañanas cuando Claudette estaba haciendo a lo que llegué a referirme como sus ejercicios de respiración. Solo debía tener paciencia y, con el tiempo, intentarían un nuevo sonido con el cual me pudieran enloquecer. Pero mientras más lo escuchaba, más me daba cuenta de que había algo en ese cliqueo que se estaba volviendo más refinado y distintivo con cada día que continuaba molestándome. Conocía el sonido y, pasado un poco más de tiempo, estaba segura de que podría identificar exactamente lo que estaba imitando. ¿Qué tal le va a Claudette?, me preguntó mi hermana mientras bebíamos vino y teníamos nuestra llamada telefónica nocturna de los jueves. Estaba sentada en mi sala de estar con mi ropa de dormir, poco más que una camiseta sin mangas y un pantalón corto que era demasiado pequeño como para poder ser utilizado en público, con mi teléfono en una mano y una copa en la otra.
Había dejado la puerta corrediza que conducía al jardín solo lo suficientemente entreabierta como para que Claudette pudiera entrar pavoneándose si se me quería unir. Se encuentra bien, aún haciendo esa cosa de respiración asquerosa. ¿Has descubierto de dónde lo he aprendido? Me estoy inclinando por los Johnsons. Siempre me han parecido del tipo exhibicionista. Raina se rió por lo bajo. ¿No son los ancianos? Sí, y ellos también necesitan un poquito de amor. Mientras nos reíamos, escuché una serie de clics muy suaves a través de la puerta abierta. Anuncié. Los insontes están haciendo esa cosa de la que te hablé. Quizá tú puedas escucharlos y me puedas decir qué es ese maldito ruido. Me paré de un salto y crucé la sala de estar para retirar la cortina. El cliqueo se detuvo inmediatamente. A mi lado, Claudette caminaba de un lado a otro por encima de su jaula. Un arbusto al lado del apartamento se agitó muy ligeramente. La luz adentro de mi apartamento se reflejaba en la puerta de cristal que daba al jardín, haciendo que fuera difícil ver hacia la intemperie, y me congelé. ¿No puedo escucharlos?, dijo Ryan en mi oído. Stacy. Claudette comenzó a hacer las respiraciones ásperas y estremecedoras. Desde los árboles de arriba, los insontes respondieron con el cliqueo. Raina, dije tan calmadamente como pude. Creo que alguien está en mis arbustos. Tan pronto como esas palabras abandonaron mi boca, una figura oscura se enderezó y se echó a correr agresivamente por un costado de mi apartamento. Sucedió tan rápido, que no pude distinguir mucho. Ningún rasgo ni nada significativo, solo una vestimenta oscura y quizá un sombrero, y luego se había ido. Raina me estaba preguntando con un tono casi alarmado si debía llamar a la policía, mientras que yo estaba demasiado paralizada como para responder. Me había tardado meses en enseñarle a Claudette palabras, meses para que aprendiera sonidos nuevos, meses para que pudiera imitarlos acertadamente. No me cabía duda de que le tuvo que haber tomado la misma cantidad de tiempo escuchando a alguien respirar trabajosamente y gemir para que luego pudiera repetir esos sonidos con precisión. Mi estómago se hundió, veloz y distante, y pensé que iba a vomitar. No había estado aprendiendo esos sonidos de mis vecinos ruidosos. Los aprendió del hombre que se había estado escondiendo afuera de mi apartamento, jadeando como perro mientras me observaba. Trastabillé contra la puerta corrediza y luché torpemente para volver adentro. Por encima de mi hombro, uno de los insontes musitó desde la copa de un árbol. Clic, clic. El sonido típico de una cámara fotográfica. El creepypasta se llama Mi familia perfecta. Levantarme. Ducharme. Vestirme. Café. Whisky. Desayuno con la familia. La rutina matutina que prácticamente hago con los ojos cerrados. Mientras me siento en la cocina, veo a mi familia. Mi hijo, Michael, me odia. Mi esposa, Susan, estará en la puerta tan pronto como el dinero se acabe. Me llevo bien con mi hija, Nancy, pero eso simplemente podría ser por el odio que compartimos de su madre. Imbécil. Asumo que eso es lo que la mayoría pensaría. Pero tampoco están acostumbrados a escuchar mi lado de la historia, ¿cierto? Nunca escuchan mi versión. Es más fácil no hacerlo. No soy un mal sujeto. De alguna forma es más sencillo simpatizar con la esposa promiscua que con el esposo alcohólico. De alguna forma, mi hijo, quien me insulta día y noche, roba mi dinero y choca el auto una vez al mes, solo necesita más disciplina. Que les fallé, eso es lo que ellos dos te dirían. Toman asiento y me miran cada mañana desde su lado de la mesa. Cada puta mañana. Estudio las miradas de desprecio pobremente disimulado en sus rostros. Asumo que también me estudian. Nos quedamos sentados en silencio por la primera parte del desayuno cada mañana, tanteando las debilidades del otro. Susan habla primero. Voy a salir esta noche y quizá no esté cuando llegues. No me esperes despierto. No planeaba hacerlo. Asiento y no digo nada. Michael ni siquiera se molesta en esconder su sonrisita. Ellos saben lo que su madre va a hacer. Entonces Michael toma la palabra. Voy a ir a una fiesta a la casa de Josh esta noche, así que tampoco estaré. Ya ni siquiera se molesta en preguntarme. Solo me informa.
Nancy, ¿tú también irás? Pregunto, pronunciando mis primeras palabras del día. Alza la mirada, alarmada. No. Creo que me quedaré en casa esta noche, murmura. Nancy. Oh, Nancy. Mi estrella brillante. La única en la casa que se preocupa por mí. Es fácil quedarte cuando no estás invitada. Michael se ríe. La cabeza de Nancy se hunde aún más por su tazón. Cuidado, le gruño a Michael. Él solo me sonríe, rogándome que haga algo al respecto. Entrelazo mis ojos con él por varios minutos antes de finalmente desviar la mirada. Él y su madre sacan un buen resoplido de esto. Ni siquiera puedo controlar a mi propio hijo. Con eso, Michael se levanta de la mesa, dejándome su plato sucio, mientras lo miro caminar hacia su nuevo Mustang e irse a la escuela. O a donde sea que va durante el día. Los profesores se han cansado de llamarme, porque saben que no puedo hacer nada y que a su mamá no le importa. Ni siquiera está dispuesto a dejar a Nancy en la escuela media, que está justo al lado de la escuela secundaria. Ella debe usar el autobús. Michael enciende el motor y ruge por la entrada del garaje, chirriando sus neumáticos alrededor de la curva aguda de nuestro final de la calle. Una vez que Michael se ha ido, Susan ya no ve razón para continuar la farsa con Nancy y conmigo. Se levanta y va al dormitorio a arreglarse para el día. Su día de Netflix hasta que salga con sus amigas, probablemente para acabar en el apartamento de alguien de 20 y tantos años. Observo a Nancy subirse en el autobús y me voy al trabajo. Día lento, como siempre. Puedes sentir cómo se marchita la farmacia que dirijo, que una vez fue próspera. Con un CVS, uno Walgreens y un Walmart a tiro de piedra de aquí, y la generación de la tercera edad que le era muy fiel a mi padre desapareciendo, no me queda mucho tiempo. Luego de que he terminado con los clientes regulares, decido cerrar temprano. No vendrá nadie después de las 2. La ventaja es que puedo recoger a Nancy de la escuela. Los días en los que salimos, aunque poco comunes, siempre parecen mejorar su humor. Le envío un mensaje diciéndole que me espere en el lugar de siempre. ¿Qué hay, pequeña? ¿Cómo estuvo la escuela? Pregunto mientras ella se desliza en el asiento del copiloto. Bien, responde sumisamente. Bien. Pues, eso no es bueno. Necesito que estés genial. Intento la rutina paterna clásica esperando levantarle los ánimos. Falla. Me alejo de la escuela en silencio. Luego de conducir un poco, alza la voz. ¿A dónde vamos? Pues, solamente a tu lugar favorito. Sus ojos se amplían. Parque Aventura. Adivinaste. Parque Aventura es un parque de diversiones ruinoso en las afueras de nuestro pueblo. No es ningún Six Flags, pero Nancy lo ama y no hemos conducido ahí en meses. Antes de entrar en la autopista, me doy cuenta de que olvidé mi billetera en el tocador. Rápidamente, doy la vuelta y me apresuro a casa. Quiero aprovechar al máximo mi tiempo con Nancy. Mientras me estaciono en la acera, noto un auto desconocido frente a la casa. Debe ser una de las nuevas amigas de Susan. Un encuentro que no ansiaba tener. Le digo a Nancy que espere en el auto, pues solo tardaré un momento. Entro a la sala de estar y Susan no está por ninguna parte. Pensando que debieron irse en su auto, subo las escaleras. Entonces lo oigo, gemidos. Desde mi dormitorio. Es aquí cuando lo siento. Ira. Todo vuelve a mi mente. Todas las veces que ha llegado a la casa la mañana siguiente diciendo que durmió con amigas, todos los amigos varones que saluda tan cálidamente en público. Llena mi mente. Abro la puerta de mi dormitorio lentamente y confirmo mis sospechas. En mi cama. En mi casa. Vete, digo en voz baja pero con firmeza. Me miran y ella se ríe. Así que finalmente me atrapaste. Tuviste que haberlo sabido. Dije que te fueras. Déjame vestirme. Voy a salir esta noche, de todos modos. No, me refiero a que te vayas. Empaca tus cosas y vete. Ante esto, se ríe aún más fuerte. Desnuda, en mi cama y con un desconocido, se ríe de mí. Claro, eso haré. Ya no puedo seguir viéndola. Tomo mi billetera y salgo, furioso.
Cierro de golpe la puerta del auto cuando entro, y voy hacia la autopista. Casi no completo la curva en la salida de nuestro vecindario mientras acelero hacia la autopista. Nancy sabe que algo anda mal, pero sabe que no tiene que preguntar. Empujo lo que vi al fondo de mi mente en tanto nos subimos a las montañas rusas. Susan no viene a casa hasta el desayuno. Michael llegó alrededor de las 3 de la mañana. Están un poco más reservados, sabiendo que estoy al límite. Michael habla primero. Travis está teniendo una juntada esta noche. Me preguntaba si podía ir. Apenas puedo ocultar mi diversión. Ah, así que ahora sí preguntas. Inquiero. Ah, pues, solo pensé que quizá debería preguntar, dice con la mirada agachada. Hoy es él quien no puede verme a los ojos. Claro. Ve y diviértete un poco, respondo, para la gran sorpresa de él y Susan. Con eso, Susan habla. No estoy segura de si lo recuerdas, pero hoy es la reunión de mi antigua fraternidad de la universidad, en el centro. No te importaría si voy, ¿cierto? La veo con una sonrisa. No, claro que no. Ambos diviértanse esta noche. Intercambian miradas cautelosas. Pero, Michael, necesitarás recoger a tu madre de los bares esta noche. Nancy y yo saldremos del pueblo por el fin de semana, y el auto de Susan necesita ir al taller antes de que nos vayamos. Nancy se voltea hacia mí con una sonrisa amplia en su rostro. Suficiente de esta tontería del parque aventura, digo. Vamos a subirnos a unas montañas rusas de verdad. Ella grita de alegría mientras corre arriba para empacar. Una vez que el auto de Susan ha sido dejado con el mecánico, Nancy y yo estamos en camino. Luego de registrarnos en el hotel, pasamos el resto de la noche en montañas rusas y atacando pastel de embudo. Un día perfecto. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono suena. Es un número que no reconozco. El oficial me informa que Michael hizo el giro al salir de nuestra casa demasiado rápido y que perdió el control. Los dos murieron en el impacto. Unos días más tarde, el médico forense confirmó que la mezcla de alcohol y la impulsividad de Michael los lanzó hacia ese árbol. Caso cerrado. Llegaron los pagos de sus seguros, y fui capaz de jubilarme y pasar más tiempo con Nancy. Cada mañana, al salir de la casa, vemos el recordatorio del accidente. Las marcas de los neumáticos siguen ahí, y el pavimento aún sigue quemado por la bola de fuego que se produjo con el choque. Cada mañana, sonrío en soledad. Con el alcohol en el cuerpo de Michael y la naturaleza del giro estrecho, ni siquiera pensaron en revisar los cables de los frenos. El creepypasta se llama. Mi club de desnudistas enseña más que la mayoría. Antes de que comience, saquemos una cosa del camino. Soy una stripper en el Bareasset Exotic Cabaret. Una bailarina exótica, si crees que eso suena más refinado. En mi caso, no me importa. Es lo que hago, no quién soy. Mi nombre artístico es Sherbet, en honor a mi bisabuelo Herbert, quien murió el año pasado. Sí, sé que es una forma extraña para conmemorar a alguien, pero da igual. Necesitaba un nombre. Ahora, sé lo que algunos de ustedes han de estar pensando. No estoy rota por dentro, mi papi me amaba perfectamente bien, y no soy una adicta a la heroína indigente que se anda vendiendo a sí misma para conseguir algo de dinero. No es nada de eso. Al igual que muchos de mis colegas, soy un estudiante. Este trabajo paga decentemente, y las horas son geniales y no interfieren con mis clases. Pero esta historia no se trata acerca de mi camino vocacional, es una historia acerca de una puerta. Una puerta que, en su mayoría, estaba fuera de vista desde el área principal, pero era visible desde el escenario. Una puerta que, hasta donde podía ver, solo se abría cuando los clientes derrochaban pilas de dinero exageradamente grandes. Una puerta hacia una habitación tan privada, que ninguna de las otras chicas a quienes les había preguntado conocía lo que estaba del otro lado. Ayer, entré por esa puerta, y esto es lo que vi. Probablemente ya habrán adivinado que la rotación de personal en un club de desnudistas es bastante alta. Claro, existen algunas regulares que se quedan por un par de años, pero esas chicas son excepciones. No era inusual que llegara mi turno y descubriera que una de las chicas estaba ausente.
¿En dónde está Candy?, había preguntado. Y alguien me había contestado. Se encontró un papi chulo. A veces, sería algo un poco más desagradable. Como la semana pasada, cuando pregunté, oye, ¿en dónde está Cherry? Y Ginger contestó. El jefe descubrió que solo tenía 16 años. Le echaron. 16 años de joven. ¿Te puedes imaginar recurrir a ser una stripper a esa edad? Horrible. Afortunadamente, el jefe estaba atento y siempre se las arreglaba para descubrir a las menores de edad dentro de unas cuantas semanas. Ya sabes, antes de que ocurriera demasiado daño. Él era un sujeto lo suficientemente agradable, pero tenía el peor sentido de la moda. Vestía con pantalones cortos y camisas hawaianas desabotonadas, mostrando el vello rizado de su pecho y un medallón de oro con una gema roja, colgando de su cuello carnoso. Él amaba ese maldito medallón tanto, que tenía otro idéntico en una escultura de pechos en su oficina. Él era normal, en su mayoría, aparte del aspecto un tanto turbio que comparten todos los dueños de clubs de desnudistas. Lo más importante era que nos tratara con respeto. En el peor de los casos, nos abofeteaba juguetonamente el trasero, pero aparte de eso tenía el cuidado de mantener sus manos lejos de la mercancía. Ayer, el jefe me pidió que entrenara al reemplazo de Cherry. Llegué al trabajo una media hora antes para seleccionar los accesorios y demás, pero me distraje por esa maldita puerta. Por primera vez desde que comencé a trabajar en Bare Assets, la habían dejado sin supervisión. Sabía que no debía hacerlo, pero dejé que mi curiosidad me ganara. Me acerqué y probé la manija osadamente. Para mi asombro, no tenía seguro. Di un vistazo rápido alrededor del salón para asegurarme de que estuviera sola antes de abrir la puerta y entrar en la habitación misteriosa. Adentro, había una versión en miniatura de nuestro escenario principal, encarando a 2 filas de asientos reclinables de cuero, cada uno con su propia bandeja para alimentos. Las paredes estaban cubiertas en su totalidad con cortinas rojas de seda que se curvaban en las esquinas. Al fondo, había un pequeño bar con botellas llenas hasta el borde y vasos de cristal más pulidos de lo que había visto en cualquier club de desnudistas. Claramente, este era algún tipo de vestíbulo VIP. Rodeé la habitación, preguntándome por qué nunca había sido invitada antes a bailar ahí. Diablos, preguntándome cuántas chicas me habían mentido a la cara acerca de recibir esta oportunidad. Me sentía un poco molesta y celosa al respecto, para ser sincera. Estaba a punto de regresar cuando noté un pequeño detalle que no tenía sentido del todo. El escenario terminaba directamente en una pared de concreto negra, en lugar de cortinas que ocultaran el área detrás del escenario. Hasta donde podía ver, solo había una puerta en la habitación, y nunca había visto a ninguna de las chicas entrar por ella, así que no podía evitar preguntarme cómo era que entraban para sus espectáculos privados. Supuse que tenía que ser por las cortinas rojas. Debía de haber alguna puerta escondida detrás de ellas. Si me colocaba detrás de las cortinas y rodeaba la habitación, podría encontrar la entrada y descubrir cuál de ellas me había estado mintiendo. Eso es exactamente lo que hice, pero no transcurrió exactamente como lo había planeado. Verás, estaba a unos 3/4 de mi camino alrededor de la habitación, cuando escuché que la manija giraba. Con el temor de meterme en problemas, me eché a correr hacia una esquina, esperando a poder esconderme en el espacio que conectaba las paredes y las cortinas curvadas. Solo había el espacio suficiente para mí, y era capaz de ver el reverso de los asientos y el escenario. Entró el jefe, soplándose con un fajo de billetes de $100 mientras escoltaba a un hombre de negocios relativamente joven hacia la primera fila. «Hagamos que tu primera vez sea especial», dijo. Las luces de la habitación se atenuaron. Aunque no podía verlo, podía escuchar la sonrisa falsa del jefe mientras continuaba. ¿Te gustaría tener a tu propia chica para desflorarla? Tengo una, madura y lista. Asqueroso. Todos escuchamos que ese tipo de cosas pasan atrás de puertas cerradas, pero hasta ese punto, había sido capaz de mantener la creencia falsa de que nosotros no recurríamos a ese tipo de negocios. El cliente asintió. Excelente. Comencemos, respondió el jefe mientras aplaudía. Se empezó a reproducir música ruidosamente en la habitación. Las paredes debían ser a prueba de sonido, porque nunca la había escuchado colarse hacia el salón principal del club.
Mis ojos escanearon las cortinas, anticipando el movimiento para que pudiera ver cuál de mis colegas era suficientemente buena para la habitación VIP. Cuál de ellas era mejor que yo. No había manera de que hubiera podido anticipar lo que estaba por suceder. Las cortinas no se movieron. Alguien entró al escenario, aparentemente caminando a través de la pared de concreto. Estaba desnuda. Su cuerpo delgado estaba encorvado protectoramente, y sus brazos formaban una X sobre su pecho, con cada mano casi alcanzando el hombro opuesto. Estaba temblando, sollozando. Era traslúcida. No pude discernir cuán traslúcida era realmente hasta que llegó a la mitad del escenario, porque la pared negra detrás de ella añadía la ilusión de pigmento a su forma, como ver agua a través de un vaso teñido. Pero tan pronto como llegó a la barra de baile, pude ver los dobleces de las cortinas rojas detrás de ella, mostrándose por su cuerpo. Todo su cuerpo se veía como si hubiera sido bañado con una tonalidad sepia de antaño. Su cabello y piel eran de un color café chamuscado similar. Se detuvo en la barra y siguió sollozando. ¿Qué demonios estaba viendo? El jefe gruñó furiosamente. No seas tan tímida. Muéstrale tus colores verdaderos. Pagó bastante dinero para esto. Ella se lamentó en silencio, sosteniéndose a sí misma con más firmeza. Estaba negando con la cabeza, articulando las palabras por favor, no. El jefe se enderezó y caminó hacia el escenario, colocando una mano en su medallón. Te estoy dando una última oportunidad. ¿Has visto lo que pasa si no haces lo que digo? Ella se retrajo. El hombre de negocios se inclinó hacia el frente de su asiento, apoyando su mentón sobre una de sus manos, observando con un interés perverso. Al jefe se le agotó su paciencia, y el espectáculo surrealista se volvió aún más surrealista. Agarró su estúpido medallón de mal gusto y lo sacudió una vez. Hubo un sonido similar a estática, seguido de lo que pareció ser un relámpago de luz roja que se disparó desde él y se azotó contra el ser traslúcido. Ella gritó con agonía y cayó a sus rodillas, ovillándose en una posición fetal. Muéstranos tus colores verdaderos, murmuró el jefe con un tono de voz lento y aterradoramente firme. La onda de estática regresó, pero la chica obedeció esta vez. Se sentó lentamente y sus brazos se liberaron de su pecho a modo de resignación. Pero tuve la sensación de que nadie estaba mirando su pecho. No había razón para observar sus tetas cuando algo más magnífico se escondía dentro. No sé cómo explicarlo. Era un contenedor de luz justo en el centro de su pecho, como si se hubiera tragado un tubo de neón o algo por el estilo. Era el azul más puro y resplandeciente que había visto en toda mi vida. Hebras de luz parpadeaban alrededor de él como una llama. Era hermoso. Era hipnótico. Era como ver directamente a su alma. Experimenté un sentimiento sobrecogedor de alegría bañándome, como al estar en los brazos de mi madre. Luego, reconocí su rostro. Cherie. Mi estómago se retorció, pero aún así no me pude sacudir la calidez y alegría que estaba experimentando. Fue como si hubieran dos versiones de mí misma en mi cabeza, una que estaba fascinada y otra que estaba aterrorizada. «Baila», dijo el jefe. Lamentándose, Cherie se paró y comenzó a bailar en el escenario, soportándolo todo. No tenía ninguna prenda dentro de la cual se podía esconder, ninguna máscara o maquillaje que pudiera usar, ninguna piel detrás de la que se pudiera ocultar. Había sido desnudada en el sentido más claro de la palabra. Estaba viendo su esencia misma, su alma, forzada a exhibirse como una esclava para el entretenimiento de un puto enfermo. La canción llegó a su final, y, cuando lo hizo, noté que su hermosa luz azul se tornó solo un poco más opaca. El jefe agitó su mano frente al medallón y Cherie desapareció. La habitación se sintió helada. «¿Y bien, qué te pareció?», preguntó. El hombre de negocios aplaudió entusiasmadamente. «Asombroso. Ahora veo por qué eres tan recomendado». El jefe se pasó una mano por su cabeza calva. «Y considera esto, es nueva. Espera que le eches un vistazo a una con un poco más de experiencia. Las que tienen práctica, oh. Esas sí que son un evento. Quizá la próxima vez que tengas un poco de efectivo para gastar». «Te pagaré ahora mismo», lo interrumpió. «Ahora mismo. Duplica lo que pagué para entrar aquí. Muéstrame otra. Quiero el paquete completo». El jefe rió, victorioso.
Estás a punto de recibir el mejor baile erótico de tu vida, amigo. Agitó su mano por encima del medallón. Esta vez, 3 mujeres aparecieron en el escenario. Reconocí a 2. Pensé que una se había graduado de la universidad y que se había mudado, y me habían dicho que la otra se había casado con algún ricachón. Mentiras. Todas fueron mentiras. Las 2 nos estaban escondiendo como Cherry se había escondido. Su lenguaje corporal parecía un poco inseguro, pero estaban expuestas. Ambas tenían colores dentro, al igual que Cherry. Uno era un verde oscuro hermoso, y el otro era borgoña. Aún obtuve un influjo de alegría por verlas, pero no fue ni remotamente igual de emocionante que cuando vi al contenedor pigmentado de Cherry. La tercera bailarina, la que no reconocía, tenía gris en su interior. De las 3, ella parecía ser a la que menos le molestaba su predicamento. Tenía sus piernas extendidas, sus hombros echados hacia atrás, sus brazos relajados a sus costados y la luz pálida entre sus pechos estaba expuesta para que todo el mundo la viera. Una nueva canción se comenzó a reproducir, y el trío comenzó a bailar como si estuviera pasada de moda. Por mi vida que no sé cómo hacían para tocar esa barra y que aún así pudieran caminar a través de las paredes, pero, de alguna forma, lo lograban. Se deslizaban de arriba hacia abajo y hacían piruetas. Podía sentir cómo me perdía en sus movimientos, con mis ojos fijados en las 3 luces. Es posible que haya estado un poco excitada, para ser honesta. Ni siquiera me atraen las mujeres. Fue solo que había algo en el aire. Mis respiraciones eran superficiales y mi corazón me estaba porreando. Las deseaba. Las deseaba tanto. La de color gris saltó fuera del escenario y comenzó a bailar contra el hombre de negocios sin un solo gramo de vacilación. Se manoseaba su propio cuerpo y le presentaba cada una de sus partes. Las manos del hombre se acercaban tentativamente a la piel traslúcida de ella, probablemente, lo único que lo detenía eran años de obedecer la regla de no tocar. «Hazlo, mete tu mano», le murmuró el jefe. El hombre de negocios pareció dudarlo por un momento, pero luego la chica con el color gris lanzó una pierna encima de su regazo y comenzó a girar sus caderas de forma seductora. Él introdujo su mano en el pecho de ella y tocó la luz pálida que se arremolinaba adentro. El cuerpo del cliente se arqueó hacia atrás y dejó escapar un gemido de éxtasis. Solo puedo imaginarme lo que pude haber sentido al sostener en sus manos el núcleo mismo de alguien más. Empujé mi espalda contra la pared, tratando de imaginar que yo hacía lo mismo. Tratando de experimentar indirectamente la descarga que recorría su cuerpo. Pude sentir la presión acrecentándose dentro de mí. Acrecentándose. Acrecentándose. Necesitaba aliviarla. Necesitaba. La habitación se tornó helada cuando una explosión de aire rígido se desplazó desde la chica como si fuera un estornudo que involucraba todo su cuerpo. Las otras 2 chicas desaparecieron. De pronto, la luz gris en su pecho se volvió negra. En lugar de llamas parpadeando a su alrededor, ahora parecía que estaba supurando oscuridad, como la punta de un lápiz tinta que se estaba derramando. Sus ojos se vaciaron, su cabello se desordenó y su cuerpo pareció desinflarse y afilarse, como si su piel invisible y músculos se hubieran convertido en un trapo delgado que revestía sus huesos. Dejó escapar un chillido ensordecedor a medida que se inclinaba hacia el cuello del cliente, preparando los colmillos de su boca para morderle la piel. El jefe apretó su medallón con una mano y chasqueó sus dedos con la otra. Una luz roja emergió de la chica, pero no el mismo tipo de luz. Era como si se estuviera incendiando desde adentro hacia afuera. Solo tomó una fracción de segundo para que su cuerpo se desintegrara en cenizas. El jefe se rió entre dientes. Lo siento por eso. Estaba seguro de que podría sacarla al menos una semana más. El hombre de negocios se puso de pie de un salto. Sus ojos se habían ampliado por el terror, y tartamudeaba. Te lo aseguro, no estuviste en ninguna clase de peligro. ¿Por qué no te invoco a una nue? Comenzó el jefe, pero fue interrumpido rápidamente. No. No más. No. Se echó a correr hasta la puerta sin decir otra palabra. El jefe dejó escapar un gruñido a modo de desaprobación. Es tu culpa. No tenía idea de a quién le estaba hablando, hasta que se giró y me observó directamente. Pude sentir que me estaba entumeciendo. No había notado que la ráfaga de viento había movido la mitad de la cortina que tenía encima de mí.
No me había dado cuenta de que ahora estaba parada a plena vista. Supongo que tengo suerte de que estés aquí. Justamente necesito un reemplazo. Veamos cuáles son tus verdaderos colores. Corrió hacia mí. Yo estaba arrinconada. Literalmente. No había nada que pudiera hacer. Ningún lugar a donde pudiera correr. Lo traté, por supuesto. Apenas tuve tiempo para dar un paso a la derecha antes de que él estuviera encima de mí. Sus dedos carnosos apretaron mi garganta tan fuerte, que pensé que mi cabeza se iba a reventar. Intenté repelerlo, abofeteándolo y arruñando sus brazos, pero era más grande y más fuerte que yo. En medio del forcejeo unilateral, noté a ese maldito medallón colgando de su cuello. Agarré la cadena y la torcí con un solo movimiento rápido, esperando que pudiera ahorcarlo de regreso. En lugar de apretarse en contra de su cuello, la cadena se rompió con facilidad sorprendente, y mi brazo se precipitó hacia atrás violentamente, mandando a volar el medallón contra la pared. Escuché un crujido cuando la gema se rompió. Me estaba asfixiando. Mi visión empezaba a nublarse. Pensé que me iba a morir. Y luego vi la luz. Una luz suave y rosada. Una luz que me llenó de una sensación de seguridad. Luego una luz de color azul pálido. Morada. Verde. Amarilla. Más y más luces surgían con un parpadeo, hasta que estábamos rodeados por al menos una docena de ellas, todas contenidas en las siluetas de bailarinas de pechos grandes. Agarraron los dedos del jefe y comenzaron a quitármelos de la garganta. Caí al piso y respiré hondo mientras lo alejaban de mí. Atragantada y tosiendo, gateé hasta el bar y tomé la primera botella que encontré. Agarré las fuerzas para ponerme de pie y me tambaleé hacia el jefe, quien ahora estaba siendo sostenido de rodillas por las bailarinas espectrales. Nunca más le volvería a hacer esto a nadie. Me iba a asegurar de ello. No soy una persona violenta. No le haría daño a ningún alma. Qué bueno que él no tenía una. Era un monstruo. Estampé la botella en su cara con todas mis fuerzas. Sorprendentemente, no se rompió como sucede en las películas. El jefe me gritó blasfemias en tanto comenzaba a salir sangre de su nariz. Continuó tratando de liberarse, pero una docena de sus víctimas lo estaban inmovilizando. No iba a ir a ningún lado. Se merecía cada golpe sangriento en la cabeza. Se merecía los moretones y la hinchazón. Se merecía la humillación. Lo seguía haciendo hasta que se dejó de mover. Una vez que pensé que había muerto, o, al menos, que estaba inconsciente, dejé caer la botella y retrocedí hasta las cortinas. Había terminado, o eso pensé. Si bien las chicas me habían salvado, no lo hicieron por motivos enteramente altruistas. Descubrí esto cuando lo arrastraron hacia el escenario y comenzaron a quitarle su ropa, mostrando su desagradable cuerpo ceboso. Una vez que le habían quitado sus vestimentas, continuaron. Empezaron a arrancarle su piel como una bandita usada. Las tiras de carne se calcinaban tan pronto como eran arrancadas, y, en su lugar, podía ver la misma piel traslúcida. Una parte de mí estaba decepcionada de que estuviera demasiado muerto como para sentir el dolor, pero no estuve decepcionada por mucho. Cuando arrancaron una tira de carne de su boca, vi la versión astral de su boca ampliarse. Estaba gritando un grito silente de agonía. Así estaba mejor. Estaba consciente de lo que sucedía. Podía sentir hasta el más mínimo tirón. Bien. Lo desnudaron de la piel de su pecho, revelando una pepita café desagradable en donde su color debió de haber estado. Apenas tenía algo de luz. Se veía como mugre digerida. Las chicas guardaron los brazos para el final, y mientras las observé exponiendo las partes más privadas de su cuerpo, me pregunté por qué. Era para que no se pudiera cubrir con su piel. Era para que pudiera sentir la humillación de que todos vieran sus colores verdaderos. Sus tripas asquerosas. Tan pronto como sus brazos fueron despojados de su piel real, se trató de tapar y empezó a sollozar como un bebé calvo gigante. Ahora las chicas se habían vengado. Retrocedieron lentamente y, una por una, sus luces se apagaron y desaparecieron. Me gusta pensar que avanzaron a un mejor lugar. O que al menos su tormento ha acabado. En cuanto al jefe, recordé el medallón adicional que mantenía en su oficina. No estaba exactamente segura de cómo utilizarlo, pero después de haberlo agitado unas cuantas veces frente a él, su silueta desapareció, así que creo que logré atraparlo de la misma forma en la que él atrapó a las chicas.
conservo ese medallón de mal gusto. Me gustaría decir que lo hago porque no quiero que caiga en las manos equivocadas, pero no voy a mentir. Una parte de mí realmente necesita ver esos colores verdaderos de nuevo. El creepypasta se llama. Hace 10 años, enseñé escritura creativa a 10º grado. Justo al salir de la universidad, acepté trabajar enseñando en un pueblo pequeño en Wisconsin Central. En mi clase de escritura creativa para los estudiantes de 10º grado, les asigné un ejercicio de flash fiction cerca de Halloween. Habíamos estudiado las leyendas urbanas y el folclore, y era el turno de los estudiantes para construir historias propias. Tamaño asignado. De 100 a 1000 palabras. Instrucciones. Asustarme. La calidad de las entregas fue la que había anticipado. Eran estudiantes de secundaria, después de todo. Pero una historia destacó a la mitad de la pila de papeles. Una pieza por un estudiante llamado Jake. Su flash fiction en primera persona se sentía tan verídico, como si hubiese sido sumergido en realidad. Quizá demasiado. Casi como si no lo estuviera inventando, y estuviera relatando algo que le sucedió. Lo hice a un lado, impresionado. La entrega de Kate fue el último papel en la pila. Recuerdo mi experiencia lectora vívidamente. Las gotas de sudor que se acumulaban alrededor de mis sienes, el chasquido del botón del lápiz en mi mano, y una extraña sensación de temor en la cavidad de mi estómago. La coloqué encima de la historia de Jake, y pensé, ¿qué mierda voy a hacer? Aún tengo las fotocopias de las historias originales, y me pregunto, con frecuencia, ¿por qué es que las conservo? Pero existe algo en ellas, están tan interconectadas, y poseen una cualidad tan cruda y hermosa. Tengo una afinidad fuerte hacia la escritura interesante de los estudiantes, y sería una lástima dejar que las llamas de estas historias se extinguieran. Compartiré aquí mismo las piezas de los estudiantes, y los eventos subsecuentes que transpiraron. En verdad disfruto de una buena historia. Flash fiction de Jake. Mis padres pusieron a la abuela Rosie en un asilo cuando comenzó a perder la noción de la realidad, según dijeron. Me pareció cruel. Pero ella se veía contenta. Lo suficientemente contenta, supongo. Recuerdo haberla visitado. Tenía una mecedora de madera vieja que estaba encarando a la ventana. Afuera, no había más que campos planos de verde. El verde acababa desvaneciéndose, y, cuando nevaba, eran alfombras de blanco a lo largo de kilómetros y kilómetros. No estoy seguro de cuál temporada le gustaba más a la abuela Rosie. No hablaba mucho. En su mayoría, escuchaba su radio, y siempre una estación. La 89.1. Pero la 89.1 nunca tenía señal. Siempre estaba en estática. Todo el día, la abuela Rosie escuchaba esta estática, aparentemente esperando a que su vida caducara. Nadie podía llegarle. La visité un día para dejarle una caja de chocolates. La abuela Rosie se mecía lentamente en su silla con unos audífonos grandes sobre sus orejas, observando por la ventana, mirando la nevada. No podía discernir si ella sabía que yo estaba ahí. Me acerqué y coloqué los chocolates en una mesa pequeña, y su mano se extendió de súbito y me agarró la muñeca. Murmuró. Escucha. La abuela Rosie se inclinó hacia mí y colocó mi oreja junto a la suya. Levanté uno de sus auriculares y escuché. Solo había estática. Estuve a punto de hablar, pero cubrió mi boca con su mano. Presta más atención, dijo. Lo hice, pero lo único que pude escuchar fue más estática. Muy pronto, ellos vendrán, dijo. Vendrán para llevarme. Esto me asustó un poco y me fui a casa. Les dije a mi mamá y mi papá lo que pasó, pero ellos no creyeron que fuera tan raro. Seguí pensando sobre ello. Una noche que no podía dormir, contacté a mi amiga Abby por medio de nuestros walkie-talkie. Ella vivía al otro lado de la calle, y, de alguna forma, sabía todo al respecto de la estación 89.1. Me dijo que era una leyenda antigua de nuestro pueblo, y necesitabas dos cosas para explorar la leyenda con mayor profundidad. Una radio y un closet con la puerta ligeramente abierta. Dale la espalda al closet, sintoniza la 89.1 y escucha con atención. En algún momento, a través de la estática, vas a escuchar el sonido atenuado de un órgano, gritos distantes, y cadenas de metal siendo arrastradas por una superficie árida. La puerta entreabierta es una invitación. Mantén tus ojos cerrados, y solo si mantienes tus ojos cerrados, una figura aparecerá y te arrastrará hacia el closet.
De ahí en adelante, tu destino es desconocido. ¿Cómo sabes esto? Le pregunté. Escuché sobre ello, me dijo. No le digas a nadie. Mientras menos personas sepan, mejor. Miré por la ventana y observé a Abby en su habitación. Se llevó su dedo a sus labios. Este es nuestro secreto, zumbó el walkie-talkie. Durante los días siguientes, continué pensando acerca del ritual y de la abuela Rosie. ¿Por qué estaría jugando este juego? ¿Por qué querría ser arrastrada hacia un destino desconocido? Les dije a mis padres de nuevo que estaba preocupado por la abuela Rosie. Ellos fueron bastante desdeñosos. Desde que el abuelo murió, creo que ha perdido su voluntad, dijo mi mamá. Quiere estar con él. Yo quería saber más, así que decidí intentar el juego por mi propia cuenta. Era tarde por la noche, y solo abrí una ranura de la puerta del closet. Encendí la radio en la estación 89.1 y me puse mis audífonos. Escuché estática y cerré los ojos. Me quedé sentado ahí por mucho tiempo, enfocándome muy atentamente en la estática. Mientras más tiempo pasaba ahí sentado, más se sentía como si la habitación se estuviera encogiendo. Casi como si el espacio se estuviera llenando con algo más, como si no estuviera solo. En mis audífonos, escuché un órgano distante, y escuché los gritos que parecían venir de la lejanía, pero sonaba como si se estuvieran acercando. Luego iniciaron los chillidos del metal, y escuché una voz. Abre los ojos. Salté de mi cama, bastante espantado. Abby se estaba riendo histéricamente a través del walkie-talkie. Miré alrededor de la habitación. Estaba solo. Miré por la ventana y vi a Abby sonriendo y riéndose por lo bajo. Se llevó el walkie-talkie a su boca. Te asusté totalmente. Dijo. No hay nadie ahí. ¿Qué gallina eres? Noté la puerta del closet, y que estaba abierta del todo. La estática de la 89.1 zumbaba desde mis audífonos. Solo estaba bromeando, sonó el walkie-talkie. Pero yo no estaba muy seguro de que fuera una broma. La abuela Rosie murió 2 semanas más tarde mientras dormía. Su hora había llegado. Y yo ya no me metería con leyendas y supersticiones. La historia de Jake fue la más interesante del montón. Su escritura necesitaba unos ajustes, claro, pero las ideas estaban ahí. Una leyenda misteriosa, caracterizaciones sentimentales y un final ambiguo. En verdad pensé que se había inventado todo el asunto, hasta que leí la entrega de Kate. Flash Fiction de Kate Pánico. Miedo. Nadie quiere creerme. Nunca. Le dije que estaba bromeando. Acerca de todo. Me ayuda a dormir por la noche. Pero sé lo que vi. Un joven, un ritual y muerte. La mismísima muerte. Una muerte negra con un agarre tenaz, una entidad que rodea a su víctima, arrastrando a un acompañante hasta su guarida secreta y eterna. Pero estaba bromeando. Bromeando desde un comienzo. Lo cual lo hacía estar bien. Tenía que saber más. Fui a su habitación. Se sentía que fue vaciada recientemente, como si el tapón del fregadero acabase de ser jalado. Audífonos en el suelo, estática. Nada más que estática. Ruidos desde el closet. Respiración trabajosa. Uñas de los dedos rechinando en la puerta desde adentro. Presioné la manija. Algo más. Algo oscuro. No la puedo abrir. No la voy a abrir. Me rehúso a dejarlo salir. Retrocedo lentamente. Una voz diminuta, chillando. Ayúdame. Estática haciendo eco en la habitación pequeña. Nada más que estática. Cierro la puerta al irme. No lo dejaré salir. No lo contaré. Nunca lo contaré. Mi historia no existe. Simplemente no está ahí. No es nada más que estática. Aquí tenía 2 historias que aparentemente estaban entrelazadas. La historia de Jake de un folclore más tradicional, y el flash fiction personalizado de Kate que se enfocaba en emociones, arrepentimiento y secretos. Quizá me había estado sumergiendo en leyendas urbanas por mucho tiempo, o quizá había sido la víctima de demasiados ensayos horrorosos e historias de parte de los estudiantes. Pero no me podía sacudir la noción de que esto parecía real. Unos días después de Halloween, retrasé a Kate después de la escuela. Quería saber más, específicamente, si ella era el personaje de Abby en la historia de Jake, y si estaba confesando en su propia pieza que había visitado a la abuela. Saqué el flash ficción de Kate y le pregunté acerca de cómo lo escribió. ¿Cuál fue su inspiración? Se encogió de hombros. Supongo que fue vanguardismo.
Solo estaba experimentando con ideas. ¿Le gustó? Asentí. Le dije que fue una pieza interesante. ¿Alguna vez ha escuchado de la estación 89.1? Me preguntó Kate. Comencé a hablar, pero no pude. Salieron algunas palabras, pero fui interrumpido por la risa de Kate. Oh por Dios, Don Patrick, todo el asunto solo era una broma. Kate me explicó cómo ella había conspirado con Jake para escribir múltiples perspectivas de la misma historia, parcialmente como un ejercicio de escritura creativa, pero principalmente solo para joderme. Todo el asunto fue inventado. Era una broma de Halloween. ¿Se la creyó completita, Don Patrick?, se rió Kate. Sonreí incómodamente. Fue una buena broma, y sí, me la había creído. Le dije que había disfrutado su pieza, que continuáramos desarrollando su escritura de vanguardismo y que disfrutara su Halloween. Pero algo no se sentía bien. Me tomé unos tragos con un veterano, un instructor de inglés de 9º grado, yo siendo el profesor primerizo en un pueblo nuevo, y él siendo el mentor viejo y astuto. Le conté acerca de la asignación y de las historias que Jake y Kate presentaron. Él se rió y luego pensó en ello un poco. Eso no parece que cuadra, comentó. Dijiste que Jake y Kate conspiraron para jugarte una broma. Solían ser uña y mugre en mi clase al comienzo del año escolar, pero dejaron de hablarse durante el otoño. Ya ni siquiera se miraban el uno al otro. Tuvieron algún tipo de riña. Supongo que hicieron las paces. Durante las siguientes semanas, observé a Jake y Kate atentamente, en mi clase y en los pasillos. No se dirigieron la palabra ni una sola vez. Ni siquiera se miraron el uno al otro. Programé una conferencia con Jake y le hice saber lo mucho que había disfrutado su crecimiento como escritor, especialmente su pieza de flash fiction para Halloween. Le sonreí maliciosamente y le dije que su broma con Kate me había quemado por completo. Jake sonrió incómodamente. ¿Se la creyó, dijo. Fue idea de Kate. Él aseguraba que todo había sido inventado. Que no existía ninguna estación 89.1, y que no tenía ninguna abuela que había fallecido en un asilo. Que todos los personajes y situaciones eran ficción en un 100%. Le dije que hizo un buen trabajo y que continuara escribiendo. Aún así, algo no andaba bien. Como si estuviera pasando por alto una parte del acto. ¿Era posible que esos dos estuvieran tan comprometidos en joderme que ni siquiera se hablaban en la escuela? O quizá eran novios y no querían que nadie se diera cuenta, así que actuaban de forma casual en los pasillos y en las clases. Eran chicos de 15 años, después de todo. Continué. Armado con unos cuantos apellidos posibles, gracias, registros escolares, llamé a los asilos en el área. Aclaré que estaba tratando de rastrear a la vieja amiga de mi mamá, Rosie. Cada llamada telefónica seguía el mismo guión. La recepcionista revisaba los archivos y no encontraba nada. No había nadie ahí con ninguno de los apellidos que yo tenía. Exploré el internet y pasé demasiado tiempo en las estanterías de la biblioteca local. No encontré ningún folclore o leyendas urbanas que hicieran referencia a la estación 89.1. Y cada vez que sentía como que me quería rendir, sacaba mi fotocopia de la historia de Kate. Ella había visitado a la abuela de Jake. Simplemente se sentía demasiado real. Sabía que no era falso. Con un último esfuerzo desesperado, pasé mucho tiempo a solas en mi dormitorio escuchando la estática de la 89.1 con mis ojos cerrados y la puerta ligeramente entreabierta. Sintonizaba la estática y me concentraba profunda y atentamente en campanas de órgano, gritos severos y aquejados en la distancia y chasquidos de cadenas metálicas. A veces, pensaba que estaban ahí, y solo tenía que esforzarme un poco más en enfocarme. Y sentía una presencia en mi habitación que estaba a punto de reptar por mi closet, la niebla oscura estaba esperando para llevarme a rastras. Quería que viniera, porque quería que la historia fuera real. Pero no llegó. Un día, en la escuela, vi a Jake y Kate sonriendo y riéndose en el casillero de Jake. Caminé a un lado de ellos y Kate me guiñó un ojo. Ese fue el factor decisivo. Finalmente sucumbí ante la noción de que había sido engañado. Había terminado. Concluí mi búsqueda de la 89.1. Tomé unos tragos de nuevo con mi colega, muchos tragos, esta vez, y le dije, ebrio, todo lo que había estado haciendo. Mi investigación le pareció ridícula y básicamente peligrosa. ¿Te gustan demasiado las historias?, me dijo. Es casi como si estuvieras tratando de escribir una propia. Solo déjalo ir.
Saqué las historias fotocopiadas de mi bolsillo trasero y las presioné en el mostrador, manchándolas con salpicaduras de cerveza. Mi colega levantó la historia de Jake y la vio por primera vez. Le dio una ojeada a la página y se detuvo, helado. Espera, dijo. Nunca me hablaste acerca de Abby. Me encogí de hombros. Le dije que Abby era Kate. Que todo era parte del juego. Me pregunto, pensó en voz alta para sí mismo. Me lo contó todo. Hace un año, alrededor de 10 meses antes de que me mudara al pueblo, una alumna de octavo grado llamada Abby había desaparecido. Supuestamente, se había desvanecido de la faz de la tierra. Un minuto estaba a solas en su habitación, y al siguiente minuto se había ido. Algunos conjeturaban que había escapado, pero no había ninguna pista. Tampoco había ninguna evidencia de un crimen. No había ningún miembro familiar o vecino sospechoso. Simplemente se había ido. Leí la pieza de Kate de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. Todo ese tiempo, había asumido que era acerca de ella visitando a la abuela. Pero quizá estaba equivocado. Quizá los chillidos y súplicas que provenían del closet pertenecían a Abby. Kate nunca especificó a quién estaba visitando o en dónde estaba. Leí la pieza de flash ficción vanguardista una vez más, enfocándome en cada palabra, solo para estar seguro. Y en ese momento, todo cambió. Hablé con los administradores de la escuela, y ellos contactaron a las autoridades. La policía tuvo conversaciones con Jake y Kate. No llegó a nada. No importó que Abby viviera enfrente de la casa de Jake. No importó que tuviéramos palabras en papel. Solo eran historias, dijeron los niños. Solo historias. Ficción total. Jake no tenía ninguna abuela en un asilo, en todo caso. Que se disculpaban si habían asustado a alguien. Eran historias de Halloween, después de todo. E historias bastante ambiguas, encima. Jake incluso se disculpó con lágrimas por haber nombrado a un personaje de ficción con base en una chica desaparecida. No se le había cruzado por la mente. Y ahora yo era el monstruo que había arrastrado a 2 niños inocentes en todo ese lío. El personal docente me excluyó y el pueblo me crucificó. Estaba acabado. Abandoné la profesión de enseñanza poco después de eso. Salí de la escuela sosteniendo mi pequeño cajón de útiles, y Kate me sonrió con superioridad desde la ventana del primer piso con una mirada astuta. No la he visto desde entonces. No me llevé mucho conmigo, pero sí me llevé las fotocopias de las historias. Las saco ocasionalmente para revivir el pasado. Y, a veces, tarde por la noche, me entra un fuego en mi barriga y un deseo ardiente por regresar a ese pequeño pueblo en Wisconsin. Quizá la abuela Rosie era una tía abuela a la que la familia de Jake se refería como abuela, o quizá era una amiga anciana de la familia. Quizá pasé algo por alto acerca de la chica desaparecida, acerca de la 89-1, acerca de las intenciones de Kate. Quizá podría probar el ritual unas veces más, solo para ver qué sucede. O quizá todas son patrañas. Fue hace 10 años. Y probablemente soy el único que piensa que hay un vestigio de verdad en esas historias. Estuve desperdiciando mi tiempo. Pero aún me mantiene despierto por la noche. La fina posibilidad de que todo sea verdad. Y, con frecuencia, la idea de ello es algo que contemplo más que aquello que realmente le sucedió a Abby y a la abuela en la historia. Si es verdad, ¿por qué fue que los niños lo escribieron todo de esa manera? No tengo una respuesta concluyente. Nunca tendré una. Supongo que, al igual que yo, ellos simplemente disfrutaban de una buena historia. Hey. Hola a todos. ¿Cómo están? Oh. Disculpen, ¿eso era el inicio? Jaja. Bueno. ¿Qué les parecieron las historias? Considero que tienen un buen nivel, quizás unas más que otras, quizás en algunas hasta llegue a dudar, pero bueno. Muchas gracias. Los que llegaron hasta aquí, les mando un fuerte y caluroso abrazo. Ustedes son de lo mejor. Y pues bueno, para los amantes de estas historias, no se desesperen. Nos vemos hasta octubre, no sé cómo, pero nos vemos en octubre. Aunque bueno, quizás se cumpla la meta que di al inicio, no lo sé realmente. Al final este video, pues si bien inicio con un buen ánimo, al final debo confesar que sí es medio tedioso editar, pero todo sea por ustedes. No gano mucho dinero que digamos, así que pues todo lo hago por ustedes realmente. Antes de irme, les recomiendo el canal de un amigo, se llama Dying Soul, sube buenas historias, su canal estará en la descripción.
Y pues bueno, muchas gracias por ver este video, un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Se despide su amiga Remilia Scarlett en el canal de Reis Locuendo. Nos estamos viendo.